Hola a todos, espero se encuentren bien. En este video nos enfocaremos en la derivación implícita. ¿Qué es esto de la derivación implícita? Bueno, hasta este punto, todos los ejercicios que hemos desarrollado de derivadas han sido de funciones que están en su forma explícita. ¿Qué significa eso? Bueno, es decir, que ya sea que la y está despejada, por ejemplo acá, o que la f está despejada. Esto es una función dada en su forma explícita. Y derivar esto es aplicar las técnicas que ya nosotros conocemos. ¿Qué pasa con la derivación implícita? Bueno, la derivación implícita es cuando no tenemos despejada la variable y o la función, o cuando no es posible despejar pues esa variable, ¿verdad? Por ejemplo, imaginemos un caso como xy igual a coseno de y, ¿verdad? Aquí no hay posibilidades de despejar ese coseno de manera sencilla. Entonces, ahí es cuando tenemos que recurrir a la derivación implícita. Y es que vean el caso que nosotros tenemos en este ejercicio. Dice, derive implícitamente x a la 2y menos 2x a la 5 por el logaritmo natural de y igual a e a la y. Eso es una función que está dada en su forma implícita. Importante, cuando nosotros vemos y igual a, por ejemplo, 2x más 1, nosotros estamos y tenemos que tener claros en que y es una función que depende de x, ¿verdad? O sea, y en realidad está escrita en términos de x. Y es que aquí va a ser exactamente lo mismo. Yo aquí no sé quién es y, pero sí sé que es una función que depende de x. Por ejemplo, si y fuera 2x más 1, entonces yo tendría que cambiar esto por 2x más 1. Pero no sé quién es y porque no la tengo despejada. Entonces, nada más ocupo que recuerden que es una función que depende de x. O sea, que en el fondo lo que está ocultando esta y son funciones en términos de x. Entonces, derivemos. ¿Cómo funciona la derivación implícita? Bueno, tenemos que derivar a ambos lados. Es decir, derivar al lado izquierdo, que sería esta función, y derivar también al lado derecho. O sea, estamos derivando a ambos lados. Pero la derivación de la izquierda, ven que es una resta, entonces podemos separarla. Sería entonces derivar x a la 2y. El 2, bueno, de hecho sería menos la derivada de esto, pero el 2 es una constante, puedo sacarlo de la derivada. Y lo que tendré que derivar en realidad es x a la 5 por el logaritmo natural de y. Al otro lado vamos a dejar exactamente lo mismo para no trabajar derivadas todavía. Ok, ahora, ¿qué pasa en este punto? Aquí es donde necesito que presten mucha atención. Porque si ustedes se fijan, yo aquí lo que tengo es x a la 2 por y. Pero ¿se acuerdan que yo les dije hace rato que la y nosotros tenemos que pensar que es algo que está ocultando como una función que tiene puras x? Y es que si esto es una función que tiene puras x, entonces esto es una regla del producto, porque sería una función en términos de x con una función en términos de x. Entonces tenemos que aplicar regla del producto en este caso. ¿Qué pasa si aplicamos regla del producto? Bueno, sería lo primero derivado más lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar por lo segundo derivado, ¿verdad? Ahí lo que estamos haciendo es aplicando la propiedad de regla del producto. Luego sigue menos 2 por, y ahora otra vez, vean el asunto. Tengo x a la 5 que es una función que depende de x, y tengo el logaritmo natural de y, que recuerden que y depende también de x. Entonces tengo otra regla del producto. ¿Qué implica eso? Bueno, que hay que aplicar entonces esa regla. Entonces sería lo primero derivado por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar, que sería el x a la 5, por lo segundo derivado, que en este caso sería derivar el logaritmo natural de y. Ok, entonces, ya tengo la derivada de esto, que es esto, ya tengo la derivada de esto, que es esto, y al otro lado nada más me hace falta calcular la derivada de y a la y. Ya casi la calculamos, voy a dejarla así quietecita un momento. En el siguiente paso ya la calculamos para que vean una cosa. Vean que acá tenemos que derivar a x a la 2. Vamos a ir marcando las derivadas que vamos calculando.
Necesitamos calcular esta derivada, pero ya nosotros sabemos que la derivada de x a la 2 es 2x, y eso estaba multiplicando con una y. Por acá tenemos x a la 2 y la derivada de y, pero como no sé quién es la derivada de y, pues me va a quedar ahí igualita, no le podemos hacer nada. Por acá de una vez distribuyamos el 2 y vayamos derivando. O bueno, no distribuyamos el 2 todavía para no enredarnos tanto desde el principio. Vean que vamos a calcular esta derivada, que sería la derivada de x a la 5, ¿verdad? Recordemos que esa derivada da 5x a la 4 por el logaritmo natural de y. Ese lo copiamos igualito. Más, y vean aquí la clave. ¿Se acuerdan que aquí habíamos dicho que íbamos a derivar a este logaritmo? Ok, bueno, derivar un logaritmo, recuerden que es poner 1 sobre lo que tenga dentro, en este caso 1 sobre y. Pero, muchachos, vean el cuidado que hay que tener aquí en derivación implícita, porque ¿se acuerdan que yo les dije que y es una función que está en términos de x? Por ejemplo, que y podría ser 2x más 1. Y es que si y fuera 2x más 1, o si y fuera 2x, o si y fuera cualquier cosa que esté en términos de x, yo por regla de la cadena derivaría el logaritmo, ¿sí? Pero tengo que multiplicar por la derivada de y. Entonces, no se olviden de este detallazo cuando hagan derivación implícita. Cuando deriven, apliquen regla de la cadena, porque esa y es una función también en términos de x. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Y acá, entonces, ¿qué tenemos? De la derivada de e a la y, pero la derivada de Euler a la una función es la misma. Y como esto es una función que depende de x, otra vez, por regla de la cadena, por la derivada de y. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Bueno, lo que tenemos que hacer, porque vean que ya no nos quedan más derivadas que la derivada de y de acá, la derivada de y de acá y la derivada de y de acá. No tenemos más. Y esas no las conozco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar a esa y'. Entonces, para poder despejar esa y', nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que nada, vean que aquí hay un 2 que va a multiplicar a esto y que va a multiplicar a esto. Entonces hagamos esa distribución primero. Esto quedaría igual, 2xy más x a la 2y', menos, entonces, 2 por 5, 10. 10x a la 4 por el logaritmo natural de y. Menos 2 por 1 sería menos 2, entonces menos 2 sobre y por y', igual a Euler a la y por y'. O sea, vean que lo que hice fue ahí como aplicar la distributividad. ¿Para qué aplicamos la distributividad? Bueno, porque nos vamos a quedar en un lado todo lo que tiene y' y en otro lado todo lo que no. Por ejemplo, esto no tiene y'. Vamos a pasarlo para el otro lado. Entonces esto se va. ¿Qué me queda de este lado? Que me voy a dejar todo lo que tiene y'. Bueno, vean que me va a quedar el x a la 2 con el y'. Me va a quedar el menos 2 sobre y con el y'. Y esto también tiene y', entonces si yo quiero pasarlo para el otro lado, como está positivo, lo pasamos en negativo. O sea, Euler a la y con y'. Aquí, si ustedes se fijan, me están quedando todos los que tenían y'. Y entonces, ¿qué me queda del otro lado? Todos los que no. Entonces, este, por ejemplo, no tiene y', se me va para el otro lado. Como está positivo, me queda negativo. Esto no tiene y' tampoco. Entonces, como está positivo, pasa al otro lado a, perdón, como está negativo, pasa al otro lado positivo. Sería 10x a la 4 por el logaritmo natural de y. Y si ustedes se fijan, entonces ya me quedé con todo lo que tiene y' de un lado, todo lo que no del otro lado. ¿Y para qué hacemos eso? Bueno, para poder sacar a factor común ese y'. Entonces saquemos a factor común y'. Si sacamos a factor común y', ven que de aquí queda x a la 2. De aquí queda menos 2 sobre y. Y de aquí queda menos Euler a la y. Y al otro lado, ¿qué nos queda? Exactamente la misma expresión, no le vamos a hacer nada. Lo que nos interesaba era poder sacar a factor común ese y'. Y ya para terminar, acuérdense que andamos buscando calcular la derivada, pero la derivada es encontrar a y'. Si yo logro despejar a y',
Entonces ya tengo la respuesta. ¿Y qué está haciendo falta ahí para que y' quede solita? Pues que esta función que la está multiplicando pase al otro lado de dividir. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener arriba en el numerador menos 2xy más 10x a la 4 por el logaritmo natural de y abajo, entonces esto que está multiplicando pasa a dividir. X a la 2 menos 2 sobre y menos Euler a la y. Y de esta manera entonces hemos encontrado quién es esa derivada de la función. ¿Qué era lo que nos pedían? Derivar a y. Pero vean que en este caso, como y era una función que dependía de x, teníamos que hacer derivación implícita. Y la derivación implícita siempre va a generar derivadas, o en la mayoría de ocasiones, va a generar derivadas que dependen de x y de y. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos quién es y. Pero recuerden que esta y en realidad es una función que definitivamente depende de x.